tardes ya. Vamos a comenzar la clase pautada para el día de hoy, que era, tenía que ver con lo que era estadística aplicada, en este caso la unidad 2 y la unidad 3, ¿no? Parte prácticamente de lo que se utiliza allí con el programa Excel para pues aplicarlo y encontrar de una forma muchísimo más sencilla y más rápida pues, los cálculos que normalmente nos pueden costar cierta cantidad, digamos, cierto tiempo, el realizarlo, el realizar todo el análisis estadístico, pues directamente lo podemos trabajar aquí en, en Excel y entonces encontraríamos los valores que deseamos, o el análisis de lo que realmente necesitamos buscar, ¿no? Si son las medias de tendencia central, eso ya lo vimos en la primera parte, el poder graficar todos esos datos, un cúmulo de datos, pues en una tabla muchísimo más sencilla y los cálculos en tiempo real, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la otra, lo que es parte de la tercera unidad directamente, pues para tomarlo en cuenta llevarlo directamente al paquete en este caso, pues el programa Excel, ¿no? Hay otros programas también que pues se pudiesen manejar, que sería el SPSS y otros paquetes allí que nos permitan hacer todos estos cálculos. Pero vamos a trabajar con Excel porque pues lo más, digamos que todos los equipos lo tienen y es muchísimo más sencillo, no hay necesidad de descargarlo, sino ya viene inmerso en el paquete de Office. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos a trabajar con lo que son las tablas de contingencia, ¿sí? Dice, el objetivo es mostrar la forma de construir una tabla de contingencia a partir de una tabla bivariada para dos variables cualitativas que posteriormente servirán de base para la construcción de una tabla de contingencia. Entonces hay que recordar que una tabla bivariada es aquella que resume las frecuencias absolutas, conjuntas y marginales a partir y a partir de ellas se pueden obtener medidas de estadísticas marginales y condicionales. Además, la tabla de contingencia resume la misma información, pero en términos de probabilidades. Si abriremos un archivo con un ejemplo, lo que es una tabla de contingencia que contiene la base de datos que utilizaremos. Esta base contiene dos variables, que son el sexo y el nivel de estudio de 20 personas. En la primera, pues lo que haremos es construir una tabla bivariada. Para esto utilizaremos una tabla dinámica tomando la posición en cualquiera de las celdas donde se encuentren los datos, luego seleccionamos el menú, le damos la opción insertar y posteriormente nos da la tabla, en este caso pues la tabla dinámica, ¿sí? Es en el caso de la primera opción, ¿ok? Entonces vamos a ver el ejemplo y vamos a irlo desarrollando poco a poco pues para poder comprender cuáles son los comandos que hay que activar para que se podamos dar respuesta a la situación planteada o el ejemplo planteado, ¿no? Entonces, fíjense, nos dan una tabla, que era lo que le decía, con el nivel de estudio y el género, en este caso, el sexo, ¿sí? Para determinar el comportamiento, ¿sí? Tenemos una tabla bivariada, ¿ok? Como está allí, esta es nuestra tabla de contingencia que aparece aquí en este cuadro, ¿sí? Entonces, una vez tengamos la tabla, ¿verdad? Que es lo primero que se construye, ¿verdad? En este caso ya tenemos nuestra tabla de contingencia, pues entonces lo que tenemos que es ir a buscar la manera de crear la tabla dinámica, ¿sí? En este caso, nos paramos aquí y le damos aquí donde está y nos vamos directamente lo que es crear la tabla, creamos una tabla dinámica, por supuesto se seleccionan los datos donde se va a realizar, donde voy a colocar nuevamente el rango, en este caso de la hoja que se vaya a manejar, una vez que yo busco dónde lo voy a seleccionar, ¿verdad? Y luego, posteriormente, pues primero el rango que voy a tomar y luego en esta parte, en la hoja de cálculo donde quiero que aparezca, pues me ubico en este lado para que me boten los valores allí, ¿sí? Posterior a esto, ¿verdad? El siguiente paso, pues darle a aceptar, le doy a aceptar y luego me dice, al haber posicionado en una celda de los datos en Excel, este, eh, él los toma por defectos. De manera que los datos adyacentes que no tienen celdas vacías, y es lo que se va a mostrar, o lo que muestra marcado, con las líneas punteadas, ¿sí? Es decir, me paré en un lado donde no, en la lámina anterior, ¿verdad? Sencillamente me paro donde no hay ningún dato, que son las líneas punteadas verdes que vimos en la anterior lámina.
Además, aparece como un rango de entrada en el recuadro y cuando se trabaje con este tipo de tabla, la base de datos no puede tener celdas vacías. En este recuadro también se solicita que se elija dónde queremos que esté la tabla y luego seleccionamos una celda adyacente a los datos. Eh, a veces por orden lo más conveniente será una nueva hoja, pero para efectos de que nos pueda quedar todo allí, eso es indiferente si lo quieren hacer en una nueva hoja, si lo quieren dejar en la misma hoja de datos, pues también es aceptable, ¿verdad? Lo que se busca es que directamente podamos apreciar los pasos y los resultados que estamos realizando. Pues luego seleccionamos aceptar y se crea automáticamente la tabla dinámica, pero vacía. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a ver allí en este caso? ¿Veo? Creamos la tabla dinámica, si lo hacemos en otra hoja, ¿veo? Una hoja diferente, pues ya creamos una tabla dinámica. Una vez que eso suceda, ¿verdad? Excel muestra del lado derecho las opciones de la tabla dinámica, que son las que aparecen de este lado, ¿verdad? Y automáticamente los campos que identificó de la base de datos, que son justamente los nombres de los rótulos de cada variable. La tabla dinámica espera que le indiquemos cuáles de estos campos incluiremos en ella. Como queremos construir una tabla bivariada, debemos incluir los dos variables, dejando una de ellas asociada a las áreas de la fila y las otras a las áreas de las columnas. Entonces seleccionamos entonces ambas variables. Por defecto, la tabla dinámica las deja automáticamente asociadas a las columnas, pero solo dejamos ahí la variable nivel de estudio y arrastramos la variable sexo hacia el área de las filas, que es lo que vamos a hacer aquí justamente. ¿Ok? Entonces le damos los campos que yo le decía en el caso de las columnas del sexo, en el caso de las filas el nivel de estudio, ¿verdad? Que es lo que hacíamos el campo del lado derecho. Esto es lo que me da y inmediatamente me bota una tablita así, que es nuestra tabla bivariada, ¿ok? Posterior a esto, esta tabla bivariada, ¿verdad? Ella me hace los cálculos respectivos de acuerdo al nivel o lo que me está dejando aquí, digamos, los datos, ¿verdad? En el caso de cuántos masculinos con nivel de estudio medio, cuántos masculinos con nivel de estudio superior, cuántos masculinos con estudio, eh, básico, en fin, me va dando los cálculos que yo necesite, sí, pero me los da inmediatamente en esta tabla bivariada, es decir, me da el nivel, ¿verdad? De estudio que está asociado a la fila y el género, el sexo, ¿verdad? Que está asociado a las columnas. Entonces, ¿cuántos femeninos básicos hay? Dos. ¿Cuántos masculinos básicos hay? Dos. ¿Cuántos femeninos medios hay con estudio medio? Seis. ¿Cuántos femeninos con estudio, masculino, perdón, con estudio medio? Tres. ¿Cuántos femeninos superiores? Dos. ¿Y cuántos masculinos superiores? Cinco. Y me da, por supuesto, el total de masculinos, el total de femeninos, el total general de todo de los datos que me están dando, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros creamos nuestra tabla bivariada para determinar de acuerdo al número de casos que nos den en función de determinar cómo podemos utilizar todos esos datos para conocer con exactitud lo que en este caso nos están preguntando o queremos conocer de los datos que nos dan, ¿ok? Por supuesto, con esta tabla de nombre de entrada podemos observar las frecuencias conjuntas, absolutas y marginales. Por ejemplo, tenemos que 6 mujeres tienen un nivel de estudio medio, también del total de las personas que son 10 son hombres y 10 son mujeres. Ahora llevaremos la tabla en términos de probabilidades. ¿Ok? ¿Para qué conocemos esta tabla? Bueno, para obtener las probabilidades de cada caso, ¿verdad? Que es la tabla de contingencia. Deberíamos posicionarnos sobre la tabla dinámica construida, hacer un clic sobre el botón derecho y elegimos la opción mostrar valores. ¿Ok? Aquí están las indicaciones. ¿Qué debemos hacer para nos posicionamos sobre la tabla? Hacemos clic sobre el botón derecho y elegimos la opción mostrar valores y luego le damos porcentaje del total general. Y entonces, tal como lo estamos haciendo aquí, clic derecho, mostrar valores, total general. Bien, una vez que hagamos eso, inmediatamente ella nos manda directamente a la hoja, pero
mostrándonos directamente los porcentajes, ¿ok? Lo que le decía aquí, la primera lo que nos está mostrando es la frecuencia, y aquí nos muestra son los porcentajes, y de acuerdo a esos porcentajes, pues uno, digamos, va encontrando, ¿sí? Cuál es, de acuerdo a las preguntas que se planteen allí o lo que nosotros estemos investigando al respecto, pues ya nos van dando de manera mucho más rápida lo que deseamos conocer, ¿no? O sea, el sistema, en este caso el programa Excel, pues nos ahorra muchísimo trabajo al momento de hacer todo este tipo de análisis estadístico como tal. Entonces, finalmente, posicionamos nuevamente sobre la tabla, hacemos clic con el botón derecho del mouse y elegimos la opción formato de número y luego dos decimales. Ok, ya aquí pues en función de lo que estamos haciendo aquí, formato de celda, número, dos decimales, le damos a aceptar. Y entonces ya aquí me va a mostrar, porque él me estaba mostrando anteriormente el porcentaje, ahora aquí me va a mostrar el valor de la probabilidad, 0,10, 0,30, 0,10, ¿sí? De acuerdo en este caso, pues al valor de la probabilidad que era lo que deseamos conocer, ¿sí? Las probabilidades de ocurrencia condicionales y marginales, en este caso, de acuerdo a la tabla. Entonces, fíjense, en la lámina anterior, ¿verdad? Observamos que nos dan directamente los porcentajes, ¿sí? Para efectos de saber cuánto es cuánto porcentaje de estudios básicos y femeninos hay o cuánto porcentaje de masculino que tengan estudio básico, ¿sí? Y después pues obtenemos evidentemente el valor probabilístico, que fue lo que hicimos para obtener lo que en efecto necesitábamos, ¿no? Que era mostrar una tabla de frecuencia con la probabilidad, ¿verdad? Entonces para eso pues le damos el formato, ¿verdad? Nuevamente sobre la tabla hacemos clic al botón derecho del mouse, elegimos la opción formato, número y luego número dos decimales. Así que fue lo que hicimos así. Formato de celda, número, elegimos los dos decimales, le damos a aceptar, inmediatamente nos muestra la tabla con las probabilidades de ocurrencia condicional y marginales. ¿Ve? Con los porcentajes, perdón, con el valor probabilístico, ¿eh? En este caso. ¿Ok? Que si lo vamos a lo anterior, como le digo, pues no es más que el 10%, el 30%, el 10%, según sea cada caso. ¿Ok? Por último, pues aquí ya pudiésemos hacer inferencia, pudiésemos hacer un análisis de lo que estamos trabajando. En este caso, dice, existen 30% de probabilidad de que una persona sea de género femenina y tenga estudios medios, ¿sí? Que sería eh, sea femenina y tenga estudios medios. ¿Ok? Existe un 10% de probabilidades de ocurrencia que una persona sea de género masculino y que tenga estudios básicos masculino, ¿verdad? Y que tenga estudios básicos, 10%. Existe un 45% de probabilidad de que una persona, sin importar su género, tenga estudios medios. Entonces, sin importar su género, sea masculino o femenino. 45, ¿sí? Masculino y femenino. Y en este caso, si son superiores, serían 35, ¿sí? De acuerdo, bueno, en este caso, pues existe un 50% de probabilidad de que la persona, sin importar el nivel de estudio, sea de género femenino, ¿no? 50% de probabilidad de que la persona, sin importar el nivel de estudio, sea de género femenino. Entonces miramos cuántas chicas hay. El 0,50 es un 50%, pues también hay un 50% de probabilidad que sea masculino sin importar el nivel de estudio, ¿ok? Entonces, ya haciendo inferencia sobre eso, pues estaríamos determinando realmente qué es lo que allí el problema nos está planteando. Fíjense que pues realmente es bastante sencillo los pasos a seguir, solo que hay que tomar en cuenta pues lo que nos están solicitando. Sí, qué es lo que nos solicita el problema para nosotros poder emplearlo y hacer. Las clases, pues en todas las clases trato de tomar esos capturas de pantalla pues para que puedan apreciar de dónde es que salen cada una de, digamos, de los comandos que se utilizan pues para que podamos directamente resolver lo que se le está solicitando y el estudiante lo pueda hacer paso a paso y no de repente tenga esa dificultad de, digamos, de omitir algo allí que no, no le haya quedado tan claro. Pero
Creo que con las láminas pues es bastante explícito todo el procedimiento que se hace allí para poder hacer el cálculo respectivo. De manera que, bueno, ya se montará digamos, el material para las evaluaciones correspondientes en función de poder resolver o cumplir con el requerimiento que nos interesa a todos y, por supuesto, pues que ustedes puedan obtener la mayor cantidad de conocimientos necesarios para poder que los puedan aplicar directamente en otras áreas y que les facilite aún mucho más las cosas. Entonces, de manera que, como siempre les he estado indicando, estamos a disposición de ustedes, tanto en las redes como en, en la página de la universidad, pues para dar respuesta a cualquier tipo de interrogante que se plantee allí, cualquier tipo de situación que no les quede tan clara y que pues permita de cierta forma cumplir con todos los requerimientos pues que nos pide la universidad y que pues el aprendizaje que ustedes puedan construir pues sea bastante significativo. De manera que bueno, muy agradecido nuevamente con ustedes, con la receptividad y con la atención prestada. Que tengan un excelente día. Cualquier duda, ya saben dónde ubicarnos directamente por la página de la universidad, por y por WhatsApp y el correo electrónico y inmediatamente apenas llegue el mensaje y tenga la oportunidad de responderles, pues le voy a aclarar todas las dudas que tengan al respecto. Muchísimas gracias. Feliz día.